Hola, bienvenido al panel Cómo reinventar un modelo de crecimiento para la industria telco. Soy Wally Swain, consultor principal de América Latina de Omdia. Este periodo vamos a discutir el futuro de las telecomunicaciones en América Latina, la adaptación y desarrollo de la industria de telecomunicaciones, nuevas tecnologías, el rol de las telcos para impulsar la innovación y transformación digital, qué debe pasar para las telcos líder en una innovación disruptiva, evolución tecnológica, especialmente 5G y IoT, y cómo la pandemia ha afectado sus operaciones y qué oportunidades han encontrado para impulsar nuevas fuentes de generación de ingresos. Tenemos un panel muy distinguido, incluyendo Gonzalo Veas, vicepresidente de redes Entel Perú, Tomás Pérez Ducey, Chief Executive Officer Viva Bolivia, Santi Vegese, Presidente Copaco Voz Paraguay, y María Elena Méndez, Secretaria General ASIET. Bienvenido y gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Para arrancar, voy a arrancar con una pregunta y ustedes pueden hacer un poquito, muy breve, presentación de su organización y ustedes antes de contestar la pregunta, por favor. Entonces, la primera, lo que nuestras investigaciones, hemos hecho muchas investigaciones en el último año sobre el impacto de telecomunicaciones y tecnologías sobre los países de América Latina. Y estas investigaciones han mostrado que necesitamos subir la productividad de estos países. Y lo que quiero saber primero en cada uno de los países, tenemos distintos países representados y tenemos a María Elena que tiene responsabilidades por toda la región. Realmente quiero saber si eso es algo bien entendido dentro de sus clientes empresariales especialmente, y si hay sectores económicos que piensan que son los líderes en este sentido, y si los gobiernos entienden este reto y si están dispuestos a hacer cambios de política para empujar las tecnologías y empujar la productividad. Y voy a arrancar con Santi porque está arrancando en una manera del reloj. Entonces, Santi, adelante, por favor. ¿Cómo está, Wally? Un saludo a todos. Bueno, brevemente, nosotros somos una empresa, sociedad anónima, que competimos en un mercado muy competitivo, el paraguayo. Somos una empresa 100% del Estado y bueno, estamos en este mercado hace bastante tiempo ya prestando servicios de todos los tipos, tanto de lo que es servicios fijos como los inalámbricos y móviles. Yendo un poco a la pregunta, creo que el Estado tiene un concepto bastante acertado del rol que cumple las telecomunicaciones y cómo él tiene el impacto, digamos, en cuanto a la productividad. Por eso es que hoy por hoy el gobierno, a través de Copaco, que si bien es una sociedad anónima, pero con capital 100% del Estado, estamos llevando lo que es Internet y capacidad de transmisión banda ancha a lugares alejados del país, justamente porque hemos notado que llevando Internet y conectividad a lugares donde muchas veces los números parecieran que no es rentable, poniendo Internet en esos lugares hemos notado como empresa que al poco tiempo se vuelve rentable. La gente llevando capacidad, llevando capacitación, hemos notado cómo empresas han empezado a surgir como, digamos, incubadoras de personas que se dedican a cierta actividad, adoptando las tecnologías y las telecomunicaciones como una herramienta, han podido progresar. Así que el gobierno y nuestra empresa estamos muy convencidos con esa situación y el gobierno está haciendo un hincapié importante en la adopción de la tecnología como una herramienta de desarrollo y crecimiento. Gracias, Santi. Gonzalo. Sí, mira, Entel Perú es una empresa de telecomunicaciones que partió siendo móvil hacia el 2014, pero ahora estamos incursionando en el mercado empresa a través de una empresa Americatel,
que ya estaba en Perú antes que nosotros llegáramos con el móvil. Y yendo a hacer la pregunta, los gobiernos, en particular el gobierno de Perú, se ha adecuado bastante bien a toda esta nueva forma de trabajo, en dos aspectos. Uno, flexibilizando la ley de jornada laboral, dado que todos estábamos, y hasta hace muy poco, atendiendo todo virtualmente y no asistiendo presencial a las oficinas. Y por otro lado, en la adecuación del Estado como tal. Para hacer instalaciones de telecomunicaciones hay que romper calles, instalar antenas, y la modernización o la digitalización del Estado es crucial. Yo creo que se han empezado a dar los primeros pasos de oficinas digitales virtuales para atención de solicitudes, por ejemplo, de intervención de una calle para instalar fibra óptica. Es un súper avance. Pero estamos partiendo, digamos, no podemos exigir mucho en un periodo tan corto, pero sí vamos en el camino correcto. Sobre nuestros clientes, sobre todo los clientes empresa, el tema de la productividad se ha vuelto bastante crítico, y lo que hemos visto es que lo que buscan es conectividad, tanto fija para sus sedes principales, pero no para que las personas vayan a trabajar allá, sino para tener conexiones robustas y puedan acceder desde fuera a su sistema, a sus sistemas productivos, sistemas de colección de información, de ventas, por ejemplo. Y hemos trabajado harto y hemos tenido harta demanda de servicios empresariales móviles y fijos, ¿ya? Fijos para las sucursales o casas matrices, y harto móvil para atender a las personas que quedan en casa o que se empiezan a mover lentamente en esta última fase que han sido de desconfinamiento. Muy bien. Pasando a Tomás. Tomás, Bolivia está en el medio de mucho cambio en estos días. Entonces, ¿cómo ven los retos de productividad y tecnología en este contexto? Pues gracias Wally. Pues sí, Bolivia tiene muchos cambios y muchas cosas están igual. Sería una manera de resumir un poco la experiencia reciente. Pero solo brevemente, pues comentar para aquellos que tal vez no están familiarizados con Viva, que opera bajo el nombre legal de Nuevatel, desde hace ya 20 años en este mercado, pues somos el tercer operador de servicios múltiples en el país, un país compuesto primariamente por Entel, un operador estatal, seguido de Tigo, del grupo internacional Millicom, y pues nosotros que tenemos un tercer lugar en el mercado, como digo, de servicios múltiples. Es interesante destacar que Bolivia también tiene pues una docena y tanto de operaciones cooperativistas a nivel local que brindan servicios de telecomunicaciones también. Entonces, es un mercado bastante disperso desde el punto de vista de muchos participantes. Y cuando se hace la pregunta de qué tanto se aprecia, se reconoce la necesidad de productividad contribuida por el sector telecom, tanto por los actores que proveemos el servicio, así como por el gobierno y los empresarios grandes, digamos, las empresas más grandes. Creo que es importante destacar eso en 4 dimensiones diferentes, ¿no? Desde el punto de vista número 1, de infraestructura, Bolivia es un país que cuenta con todos los medios de conectividad necesarios y razonables. Todavía hay localidades relativamente remotas que están en proceso de ser alcanzadas por diferentes tecnologías, pero ese primer eje de infraestructura es uno que yo diría que está desarrollado, sólido y maduro. Un segundo eje que creo que es un catalizador es el de comercio electrónico, y ahí Bolivia yo lo tipificaría como todavía mucho terreno por recorrer. Es un mercado donde es muy común ver una persona que prefiere todavía recargar su teléfono prepagado por vía de una tarjetita física y un rayado para introducir los números físicamente, en lugar de alternativas electrónicas o digitales que tiene disponibles en el mismo punto de venta. Y lo uso nomás como un ejemplo de una etapa de progreso pues pendiente. Y los últimos 2 ejes que creo que tienen elementos sólidos en el caso boliviano es la afinidad hacia el emprendedurismo, ¿no? El entrepreneurship como parte de la cultura de una nación. Cochabamba en particular es una ciudad que se caracteriza por tener mucho personal con esa afinidad. Y eso nos llega pues al 4 eje, que es precisamente la visión internacional y de integración. Más allá de las fronteras propias, operamos y competimos
todo en un mercado ya global, más allá de proveer servicios directos a nuestros clientes locales. Y Magdalena, ¿puedes darnos un perspectivo del región, digamos, y con otros perspectivos y tratando de unir los perspectivos que hemos oído un poquito? Muchas gracias. Primero un agradecimiento a Conecta Latam por la invitación. Para ACIET es un gusto estar acá. ACIET es una asociación que nace en el año de 1982 y agrupa a los principales operadores públicos y privados en América Latina. Y nos encargamos precisamente de facilitar el diálogo público-privado a lo largo de toda la región. Bien, en temas de productividad y de incremento de la productividad, efectivamente, pues América Latina, y en términos muy generales, es de las regiones del mundo que ha crecido menos en productividad en los últimos 20 años. Mientras que en los países en desarrollo, en la época pre-COVID, se creció en promedio en un 3.9% anual, en nuestra región se creció solamente un 0.6%. Y por supuesto digo pre-COVID porque el impacto de la pandemia definitivamente va a tener una implicancia en esto. En cuanto a la digitalización, me parece que efectivamente en la mayoría de los países, por lo menos las autoridades propias del sector, lo que podría ser el regulador y el ministerio, en la mayoría de los casos están claros en la importancia de la digitalización. Sin embargo, hemos notado también cómo en forma contradictoria otros sectores del gobierno en algunos países nadan en sentido contrario. Es decir, que hay elementos que no se hacen compatibles. Señalo algunos, por ejemplo, el marco fiscal. En muchos países se busca incentivar la digitalización, sin embargo, también se sabe que los marcos fiscales están desbalanceados y se imponen muchos impuestos específicos al sector, lo que a todas luces va en sentido contrario. Incluso en algunos países también considerándose, por ejemplo, los dispositivos móviles como un bien de uso suntuario y que están tasados de tal forma. Entonces, creo que no todos los países tienen la ventaja de tener el liderazgo de más alto nivel comprometido con la digitalización. Y de ahí en el siguiente nivel, que serían las secretarías o ministerios, pues allí hace falta ese conocimiento transversal y esa conciencia transversal que la productividad la debemos aumentar utilizando apropiadamente la digitalización. También es cierto que el COVID, viéndolo de lo malo, lo bueno, ha sido un acelerador de la digitalización de las empresas. De la noche a la mañana se ha volcado hacia el teletrabajo y bueno, las empresas preparadas o no tuvieron que hacerlo y eso ha sido bueno desde la perspectiva de digitalización y se ha ido en el camino corrigiendo algunos aspectos relacionados sobre todo con los temas de ciberseguridad y elementos de esa índole y naturaleza. También elementos más cercanos a las familias, como el tema de la educación y la salud, también han sido aceleradas por la pandemia, su digitalización. Pero en general, nos parece que el tema digital todavía falta que corte transversalmente todos los sectores representados en los estados y que realmente la digitalización se convierta en eso, en una política de estado más que una política únicamente sectorial. Muy bien. Obviamente la manera de hacer este salto que estamos hablando es lo que todos han mencionado, es el concepto de digitalización o transformación digital. Y obviamente lo mejor es si podemos cambiar en nosotros al mismo tiempo que estamos tratando de ayudar a nuestros clientes. Y quiero
tomar algo que dijo Gonzalo y mencionó también Tomás sobre la transformación digital dentro de los propios telcos. Este panel se trata del telco del futuro, entonces quiero arrancar con este concepto y por eso voy a regresar a Gonzalo y después Tomás y después Santi cada uno con una descripción cortico o un ejemplo que esta transformación digital dentro de sus propias operaciones. Gonzalo. Sí, mira, una de las principales transformaciones que impulsamos para poder tener de manera segura a nuestros empleados y a nuestros clientes fue la venta paperless, primero, de no tener tanto papel que imprimir y firmar, por ejemplo, y el contactless, que es cómo hacer el onboarding de una persona para autentificarlo de buena manera sin que tenga que poner su huella digital en un aparato biométrico, y ahí empezaron las ideas de, por ejemplo, tomar presencialmente la foto a la huella digital y sobre eso hacer el reconocimiento digital sin tener contacto sobre un dispositivo que iban a tocar 50 personas. Yo te diría que esos son los desafíos desde el front, o sea, desde el punto de la venta o desde la atención que hemos tenido y hemos empezado a enfrentar en este camino de digitalización. Tomás, por favor. Sí, creo que para dar otro ejemplo de cómo, como destacaba María Elena, ¿no? De que el principal precursor de la digitalización ha sido el COVID en la situación actual. Otro ejemplo tal vez práctico, ¿no? En el día a día de la historia de telecomunicaciones reciente en Bolivia, cerca del 70% de los clientes de consumo masivo se presentan a pagar sus facturas en las localidades de las empresas. Hacen un pago presencial. No porque, como destacaba, no porque no hubiesen otros medios de pago, sino porque es la preferencia del cliente. De ese 70%, más del 80% prefiere ir a las localidades de las empresas directamente a pagar. No obstante, pudieran ir, por ejemplo, a una sucursal de cualquiera de la docena y media de bancos comerciales que hay a lo largo y ancho del país. Es decir, es una clientela acostumbrada a ir a donde está el logotipo de la empresa, pararse en una fila, ocupar un espacio e invertir su tiempo y el de los recursos de la empresa para entregar dinero en efectivo o incluso con otro medio de pago. Por la experiencia del COVID y el cierre, es una cuarentena bastante rígida que se estableció en Bolivia por un periodo de tiempo extendido, es interesante ver cómo todos los clientes tuvieron alternativas, aprendieron, practicaron otros mecanismos digitales en su mayoría de poder realizar sus pagos. Y como empresa lo que hemos hecho es que ahora que estamos en la fase de retorno, digamos, a la nueva normalidad, estamos aprovechando esa demostración de que el cliente sí se adapta, que el cliente no resiente el cambio en la forma de interacción, y estamos entonces tanto propulsando y estimulando medios de pagos digitales y electrónicos con incentivos concretos y específicos, así como, por así decir, calibrando los elementos presenciales que tenemos para asistir a que el cliente reconozca que su tiempo vale y que no tiene que, en efecto, malgastarlo con una actividad presencial. Es un ejemplo puntual para seguir construyendo sobre cómo la experiencia de digitalización se traduce en beneficio para el cliente final. Y Santi, ¿qué está pasando en Paraguay en ese sentido? En el caso nuestro, muy semejante a lo que estaba comentando Gonzalo y Tomás, quiero un poco irme a cuando comenzó el COVID en Paraguay. Nosotros fuimos uno de los países donde cerramos frontera y fuimos todos en cuarentena a nuestras casas, pero bueno, el gobierno decidió que farmacias queden abiertas, los supermercados, digamos, para abastecimiento de la cadena alimenticia de las personas también, toda la cadena productiva, pero el resto de las casas. Eso implicó que una empresa como la nuestra y las otras operadoras no tengamos personas trabajando, y fue la experiencia grande de tener que llevar todo a teletrabajo, y también muy parecido porque somos muy semejantes en ese sentido a la gente de Bolivia.
Aquí en Paraguay las personas prefieren ir a una caja o a un punto de venta de la empresa y no ir a pagar sus servicios en tal vez otras facilidades que tienen más cerca de sus hogares. Fue todo un cambio, tuvimos que hacer rápido. Lo que sí es que hoy con el COVID, como dice Tomás, muchas de las personas se dan cuenta de que da lo mismo ir a pagar a una tienda o ir a pagar lo que tenía en ese momento abierto, que era un supermercado, una farmacia, sus servicios, pero eso fue acompañado también con una política de la empresa, porque eso venía históricamente, cuando uno paga en la empresa, tal vez los impuestos o ciertos cargos se descuentan, no así las comisiones bancarias, y nosotros como empresa asumimos eso. O sea, dijimos, señores, vayan a pagar donde sea, que la comisión bancaria la asume, o las comisiones que tengan que pagar en el punto de venta la asume la empresa. Y bueno, eso ya ha quedado así. También hemos utilizado el delivery, porque somos como un país latino, el que va a pedir un servicio quiere estar frente a frente al que la atiende, o el que quiere rescindir un servicio, y lo hemos hecho todo a través de delivery. Creo que fue una experiencia, y hoy el delivery es una situación, hoy en nuestro centro de atención tenemos mucho menos personas, y más personas llegando a los clientes con delivery, o las personas, digamos, contactando a través de nuestros centros de atención, muchos de ellos virtuales. Muy bien. Y Santi, voy a quedarme contigo en este momento para preguntarse sobre la evolución de los ingresos. María Elena describió muy contundentemente que COVID y los cambios tecnológicos están cambiando la naturaleza de nuestros negocios. Y yo quiero saber si uno, están viviendo un cambio en la estructura de sus ingresos hoy, y más importante, dónde van a ver el crecimiento en el futuro. Yo llegué a América Latina a fin de los 90s, por los últimos 20 años, el base de nuestros ingresos, o crecimiento más que ingresos, ha sido el mercado masivo, y hay mucho hablando del mercado empresarial en este momento. Entonces, quiero sus perspectivas sobre hoy, el efecto de COVID sobre los ingresos y el futuro, donde vean que son las fuentes de crecimiento en el futuro. Bueno, quiero, antes que nada, para poner en contexto una situación tal vez muy particular, que no sé si experimentaron el resto de las empresas. Aquí, por medio de una ley que salió por la pandemia, los servicios básicos, las personas en los meses de abril, mayo, junio y julio podían dejar de pagarlo, y podían, digamos, a partir de julio, refinanciar en 18 cuotas sin intereses y sin recargo. Eso estaba incluido el servicio de energía, agua, y también pusieron el servicio básico y lo anexaron como copaco. De parte nuestra, como nosotros teníamos en la factura del cliente van todos los servicios englobados, y por una instrucción que tuvimos del legislativo, no del ejecutivo, también incluimos los servicios de Internet. Así que nosotros como empresa hemos notado una gran caída de los ingresos fruto del COVID, porque muchos clientes dejaron de pagar su servicio, pero hoy estamos viendo de vuelta un repunte, porque vemos también que la economía se está reactivando nuevamente. Y con relación a lo que estás comentando, nosotros somos una empresa que damos servicio de telefonía fija al hogar, la famosa línea de cobre, y hemos visto en esta pandemia que si bien muchas predicciones locales decían las personas se quedan en sus casas y van a empezar a hablar más, y no fue así. Hoy la torta ha migrado totalmente de ser un 60-40% a estar casi 60% servicios, digamos, de voz, a un 40% de los servicios de Internet o servicios digitales. Se ha migrado a darse la vuelta a un 60% Internet y un 40% servicios de voz. Hemos visto que las personas quedándose en sus casas, porque aquí la movilidad estaba restringida, tuvimos nosotros como Copaco una, digamos, venta masiva de servicios de Internet. Así que, y eso se está manteniendo, digamos. Y es fruto de lo que estamos haciendo hoy.
Si yo quería tener este Zoom y tal vez estaba en mi casa, tenía que tener una conexión de banda ancha de alta velocidad, contratándola a cualquiera de las empresas que están en el mercado. Así que creemos que esta pandemia, que nos ha creado muchos problemas a los latinoamericanos y a los que vivimos en el mundo, creemos que ha sido una oportunidad para las empresas de telecomunicaciones al ver realmente una efectiva migración en nuestros servicios hacia los servicios de banda ancha. Creo que hacia ahí va a ir el futuro. Creo que nuestra forma de contactarnos va a cambiar, y así que el futuro serán, digamos, los servicios de Internet sobre, creo que plataformas más bien fijas que móviles. Entonces, Gonzalo, que Perú tenía una ley muy semejante a lo que describes antes y me imagino que los mismos efectos dañinos. Entonces, ¿puedes hablar de hoy y en el futuro que vean ustedes en términos de la fuente de crecimiento? Sí, mira, efectivamente existe una ley muy parecida que terminó en agosto, acá, con un refinanciamiento como mínimo en 12 meses y podría ser hasta 18. Pero al final lo que pasó y lo que nos pasó con un grupo importante de clientes es que a pesar de que la ley ya había dejado de tener efecto y que podríamos fraccionar la deuda, pagar su cuenta del mes corriente, más una fracción de la deuda, las personas no podían pagarla, ¿ya? Entonces, hemos vivido en ese fenómeno y ya te diría, octubre es el mes donde hemos empezado por lo menos a regularizar que el 97% de la base pueda pagar su consumo del mes corriente, ¿ya? Nosotros hemos retrasado el cobro de las primeras cuotas, porque si no iba a ser realmente inmanejable para muchas personas. Y antes de que hicieran un downselling, o sea, bajar su plan a menores prestaciones para poder calzar la cuota que venía, preferimos dejarlo en ese plan y retrasar el tema de las cuotas. Desde el punto de vista financiero, lamentablemente eso provoca hartos impactos y básicamente se ven reflejadas en la proyección de inversiones futuras. Nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de cerrar un año que, si bien no es de crecimiento para nada, pero tampoco que nos golpee mucho financieramente. Yo creo que vamos en ese camino. Hemos estado repuntando desde octubre y esperamos que siga en noviembre y diciembre y poder cerrar un año donde la caída de ingresos no sea tan grande. Y ahí se nos abre la perspectiva de cómo empezar a trabajar en una nueva forma de relacionarnos con nuestros clientes, porque la forma tradicional del plan atado y que te tengan que poner una ley porque las personas no pueden pagar, creo que eso también resintió a los clientes y ahora que se puede importar, la portabilidad neta en Perú ha subido. O sea, el revolving de las personas que pudieron regularizar su deuda ha cambiado, ¿ya? Y han podido hacer las exportaciones hacia otras compañías. Y estamos trabajando en esa línea de buscar una forma de retrasar los cobros y después ver financieramente qué hacemos con eso, digamos. De hacer descuentos de pronto pago para que las personas sientan que tienen un beneficio si se ponen al día. Y tratar de, como te digo, cerrar un año que para efectos de los financieros es como que este año no hubiese existido y tratar de retomar el rumbo de inversiones, digamos, que es lo que nos importa. Viene el 5G, por ejemplo, y hacia allá vamos construyendo este nuevo año en ese camino para guardar inversiones para lo que viene. Quiero tocar este asunto sobre el efecto de COVID sobre el desarrollo de nuevas tecnologías en un momento, pero en este momento quiero oír de Tomás sobre, porque ustedes son más móvil que fijo, es lo que entiendo, y por eso no tiene el mismo beneficio que tienes antes, que puedes decir que gano un poquito más con internet fijo y
lo que pierde con voz y con comunicaciones móviles. Y cómo ha pasado con ustedes y que veo que eso es transitorio o hay cosas que son para el futuro. Sí, gracias, Wally. Es interesante, sí, ciertamente Viva es una empresa que somos, más del 95% de nuestras conexiones son móviles, ¿no? Tenemos una oferta de servicio fijo inalámbrico, pero es un producto relativamente reciente con apenas unos 20,000 clientes, suficiente para una muestra, pero no es un componente importante de nuestro negocio. Acá en Bolivia se tomaron muchas medidas semejantes a las ya descritas en Paraguay y en Perú en términos de restricciones de movilidad, así como de prohibición de la desconexión de servicio a clientes que no estuvieran al día con sus facturas. Como somos seres humanos, eso se tradujo en que personas que sí podían pagar dejaran de pagar, lamentablemente. O sea, que además de proteger al que lo necesitaba, pues causó un mal estímulo en el que no le hacía falta. Y sin divulgar información propietaria de la empresa, que no podemos, somos subsidiaria de empresa internacional listada, ¿no? Pero sí puedo citar data que se ha publicado de la industria como un todo, ¿no? En el año 2019, los ingresos del sector telecom completo en Bolivia cayeron cerca de 15%. Y el estimado es que para el año 2020 van a caer más de 20% secuencial, ¿no? La incobrabilidad de la industria completa alcanzó el 70% en su peor mes, en el mes de mayo. Se ha recuperado desde entonces, obviamente, igual que las medidas que describían en los demás países, pues fue una transición. A partir de septiembre se autorizó de nuevo la desconexión a clientes que no hubieran pagado, pero las empresas naturalmente ahí empezamos a tomar acciones no por imposición regulatoria, sino por sentido común de la relación con clientes. Lo que hemos observado en el mercado es que ha habido una reducción de ingresos que yo le atribuyo a la ineficiencia del cliente. Y a lo que me refiero es ese patrón de comportamiento de un cliente tener múltiples cuentas con múltiples proveedores, el típico ejemplo de tener 2 SIMs con 2 proveedores diferentes, tratando de aprovechar las promociones del momento, pero que sabemos que cuando se agrega el nivel de gasto total de ese cliente, en realidad no está siendo óptimo en su nivel de gastos. Está de alguna manera rebotando de un lado a otro, de un operador a otro, y si bien aprovecha una promoción, en cierta medida no está realmente optimizando su nivel de gastos. Entonces, hemos observado reducción en los niveles totales de conectividad, pero los niveles de consumo y de ingreso están empezando a retornar a los niveles pre-COVID. Es todavía temprano para dar esa conclusión, pero se está acercando. Y el otro fenómeno que sí pudimos observar es, así como la movilidad cambió, o sea, las personas pasaban más tiempo en sus hogares, y eso lo vemos y lo observamos en las redes, también su nivel de consumo y los medios de consumo de los servicios variaron. Me llamaba la atención el caso paraguayo. Acá tuvimos un patrón en el que las personas incrementaron su comunicación de voz durante el periodo que estaban enclaustrados, por decir. Sin embargo, esa voz no se fue por los circuitos conmutados, sino que se fue por aplicaciones de data, el WhatsApp Voice en particular. Y lo interesante es que así como ha empezado a regresar a un patrón de mayor movilidad en la sociedad, de igual manera se ha revertido ese patrón. Y me refiero a órdenes de magnitud de que pre-COVID cerca del 60% de la comunicación de voz se hacía vía circuitos conmutados. Y eso se revirtió durante el periodo de extrema encierro, ¿no? 40% apenas era voz, 60% era voz sobre WhatsApp, pero el total de comunicación de voz, de hecho, aumentó 10%. Entonces, cada país tiene sus particularidades y su patrón. Yo creo que el periodo relativamente corto y extremo de lo que ha sido el encierro de COVID despierta o alerta de cosas que pueden ser, pero no creo que hayan cambiado las preferencias y costumbres del cliente todavía. En 2 o 3 meses no se hace un cambio de hábito tan radical. Es una oportunidad, sin embargo, para los operadores de aprovechar esas experiencias para poder educar a sus clientes. Y lo estamos haciendo en el caso nuestro de clientes que se quejan, por ejemplo, de su nivel de facturación. Le asistimos con un análisis, aunque pareciera contrario a nuestros intereses de ingreso, decirle, no tiene que estar utilizando la voz conmutada, usted puede utilizar voz sobre data y se ahorra esa plata, va a mantener comunicación de calidad suficiente,
puede conectarse a redes Wi-Fi, sean nuestras o de un tercero, porque es una tendencia inevitable y preferimos ser la empresa que lleve de la mano a sus clientes a lo que es ese futuro y no la empresa que se resiste a un cambio nomás porque sacrificamos algo de ingreso en el corto plazo. Marilena, no he olvidado a ti, pero estamos hablando de cosas que tienen que ver con los hábitos de los consumidores, como acaba de describir Tomás, la estructura de nuestras ofertas realmente y la estructura de nuestras empresas, y obviamente mucho de que tiene que ver con la política pública y nuestras relaciones con gobiernos y el público. Y obviamente asumo que ha observado mucho durante este periodo tan complicado y quiero oír sus observaciones. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, tal y como han señalado los operadores y en particular Sante, que debo mencionar, es uno de nuestros queridos vicepresidentes y gran impulsor de la asociación, y se lo agradecemos muchísimo. En América Latina en general, esta política de no corte, el mayor de los problemas de la política fue no acotarla, el no dirigirla a las poblaciones vulnerables. Las poblaciones más vulnerables efectivamente sí requerían de la ayuda, pero hubo muchos que se aprovecharon de la medida. Y estamos hablando que estos niveles de impago que se han señalado aquí han sido transversales a América Latina en general, y hay algunos países que se mantienen todavía en estos niveles complicados de impago. Llegando incluso a niveles del 60% de impago sostenido, lo cual evidentemente atenta contra la sostenibilidad de la industria. Países como, debo señalar, como Colombia, acotó mucho su medida de no corte. Y ahí lo que hizo fue diseñar un paquete donde si un usuario tenía problemas de pago, podría moverse temporalmente sin afectar su relación con el operador, moverse temporalmente a un paquete que le sostuviera los servicios y en los cuales tenía acceso también importante a otras conectividades, por ejemplo, los servicios de los ministerios de salud o los ministerios de educación en algunos casos. También importante señalar que estas medidas en mucho provinieron de los congresos, y en los congresos hoy por hoy hay una diversidad gigantesca de propuestas de ley que van en sentido de alguna forma declarar que el servicio de Internet podría convertirse en un servicio gratuito, lo cual es absolutamente preocupante, contradictorio, y me parece que también los congresos tienen que hacer un análisis profundo de las implicaciones de estos proyectos de ley. Hay países en América Latina que tienen más de 30 proyectos en trámite, en diferentes comisiones de discusión, algunos en ciencia y tecnología, donde hay cierto nivel de especialización, o comunicaciones y transporte, donde está el sector telecomunicaciones y tal, pero hay otros en que están distribuidos a lo largo de comisiones, donde este tipo de medidas quizás no se ubican o no se contextualizan dentro de la realidad de una industria. Entonces, esto representa un enorme riesgo para la sostenibilidad de los operadores. Y también importante señalar que los operadores se han convertido en importantes apoyos para sostener la actividad económica durante la pandemia. Han sido no solo, han puesto a disposición sus redes para acceso, como decía antes, a sitios de especial interés para la población, lo cual evidentemente apoya a sus clientes en seguir conectados, en seguir manteniendo la actividad económica que se podía mantener en términos virtuales, y asimismo la actividad educativa y la actividad de entretenimiento y socialización necesaria. Pero sí es una preocupación que lo que pasó en la pandemia se convierta en algo que se extienda en el tiempo en su parte negativa, que sería esta mala conceptualización de que se tolera o se soporta
la posibilidad de el no pago de los servicios. Entonces ahí el balance es importante, el concepto es importante y sobre todo la voz de las autoridades gubernamentales especializadas en materia de telecomunicaciones y en general en materia digital, donde como voz autorizada pueda realmente encauzar en forma apropiada estas discusiones en diferentes niveles del Estado y en diferentes poderes del Estado mismo. Entonces, esto ha sido una preocupación y son pocos los países en que no se tomaron medidas que al final están afectando directamente a la sostenibilidad. Hay números que ya se han dado, ¿verdad? En términos de decrecimiento de los ingresos de los operadores. Son rangos muy amplios porque en mucho dependen también de la extensión de las medidas, pero ya hay estados financieros que fueron publicados recientemente y se indica que hubo descensos en ingresos año a año hasta de un 70 o más de un 70%. Entonces, definitivamente preocupante. Somos una industria que fue afectada por la pandemia, pero sin embargo es considerada industria ganadora. Entonces es ahí donde hay una contradicción. En realidad, los servicios que corren sobre las redes definitivamente, y está demostrado también, son servicios ganadores. Las redes de telecomunicaciones, si bien no estamos a nivel de lo que sería el turismo o la hotelería, sí fuimos una industria afectada por el COVID. Quiero tomar este punto que estamos discutiendo mucho sobre el efecto sobre inversión, porque al fin del día nuestras inversiones están determinadas por muchas partes. Parte de nuestro flujo de caja, parte de las posibilidades del futuro y parte el ambiente de invertir, como acabamos de hablar. Y COVID ha tenido estos dos impactos contradictorios, como dijo María Elena. Al mismo tiempo, nos golpeó nuestros resultados financieros y nuestro flujo de caja y simultáneamente ha mostrado esta gran posibilidad, esta idea que como hemos discutido al principio, que uno de los grandes impulsadores de la digitalización del gobierno, de nuestras propias empresas, ha sido el efecto de COVID. Entonces, vemos que vamos a cambiar nuestro portafolio de inversiones cuando en 2021, digamos, no para hablar de 2020, que es demasiado hoy en día, digamos, pero en 2021, 2022 vamos a cambiar dónde estamos invirtiendo o vamos a estar tan golpeados por las cosas financieras que no estamos pensando hasta 2022 o 2023. ¿Sí? Y voy a arrancar con Tomás y después Gonzalo como representante de la red y termina con Santi como otro presidente con las responsabilidades grandes. Tomás, primero como CEO. Gracias, Wally. Ciertamente es un reto muy grande. El año 2020 yo le llamo el año perdido desde el punto de vista de crecimiento. La inestabilidad que causó la pandemia durante los meses desde abril completo hasta septiembre incluido, en esencia obstaculizó la mayoría de los planes de crecimiento que teníamos para el año. O sea, más allá del impacto financiero y la discusión de falta de liquidez, está la capacidad de ejecución misma. El resultado de esto es que apenas ahora estamos retomando los programas de crecimiento y de expansión de redes que teníamos programado haber completado para esta fecha. Lo que sí pudimos hacer mientras tanto, como todos, era enfocarnos en la emergencia, ampliación de capacidad sobre todo para conectividad de data y dentro de esa conectividad de data internacional en particular, para que aquellos subsegmentos de la industria que, como decía María Elena, sí se han beneficiado, pudieran seguirse beneficiando, pero nosotros no. Realmente tuvimos que incrementar capacidad sin poder generar ingreso adicional. Justo ahora estamos en esa etapa todos de planificación presupuestaria para el año próximo y lo que vemos es que la mayoría de los proyectos del año que viene son proyectos que se retrasaron del año en curso
que las iniciativas incipientes de explorar nuevas aplicaciones de tecnología, en particular del 5G, nosotros las vemos ya desplazadas por lo menos un año y probablemente 2. Y queda todavía un ciclo de ajuste y de adaptación a los resultados más inmediatos, que es el punto de la liquidez precisamente. Nosotros tenemos cifras multimillonarias de cuentas incobrables en esta etapa, que lo terminaremos llevando a gastos y en consecuencia a reducir el margen de rentabilidad. Más importante es flujo de efectivo que no se tiene disponible para lo que se utilizan los fondos. Tanto la inversión para crecimiento en el negocio, así como el retorno a los accionistas que lo esperan y lo necesitan, y en ese sentido competimos a nivel mundial por los fondos limitados. Hemos recurrido a aumentar el nivel de endeudamiento de la empresa, algo que pues, positivamente hemos logrado hacer en el mercado financiero local acá en Bolivia a tasas de interés razonable. Pero por igual eso es una apuesta y un compromiso de mediano y largo plazo en seguir creciendo un negocio. De forma corta, nosotros vemos que los niveles de intensidad de capital que usualmente rondan de 15 a 20% de los ingresos dependiendo de la etapa de madurez de los negocios, proyectamos que se van a caer alrededor de 5 puntos porcentuales en términos relativos durante al menos 2 años. Y esto por un tema de calibración y de disponibilidad. Gonzalo, cambios en sus planes de negocio, de inversión, más composición. Yo creo que estamos bien establecidos que necesitamos recoger las renas, digamos, por la situación financiera. Pero ¿ha visto dónde van a cambiar la composición de sus inversiones cuando pueden invertir otra vez? Sí, mira, o sea, definitivamente 12 meses, como decía Tomás, se retrasaron las inversiones. Pero mira, lo que nosotros hemos visto son 2 oportunidades que son como bien importantes. Una por el lado de crecer en el segmento de fibra al hogar. Nosotros somos eminentemente una empresa que ha crecido mucho en fibra a las empresas y hemos dejado ese mercado masivo un poco de lado porque igual es intensivo en inversiones, pero hoy día en la mente de las personas la necesidad de conectividad para las clases de sus hijos, para otros fines de trabajo también, ya se internalizó y están dispuestos a pagar un servicio de buena calidad. Entonces yo te diría que hacia mediados del próximo año inversiones en fibra de todas maneras, por lo menos en el grupo Entel como grupo, y vemos una oportunidad también en el 5G de la siguiente manera. Dado que el 5G en Europa fue hacia finales del año pasado, en todo este año las redes de 5G en Europa siguieron evolucionando y básicamente el costo del terminal ha ido cambiando. Entonces nosotros esperamos que hacia el segundo cuarto del próximo año el costo del terminal 5G tenga un costo razonable, por lo menos en la etapa media y alta de la pirámide de consumidores, que nos permitan cambiar inversiones, no invertir desde cero en 5G, sino transformar inversiones de 4G, que yo hubiese hecho de seguir invirtiendo en 4G, y transformar esas inversiones en 5G. Estamos monitoreando, como te digo, el precio del terminal, que es el costo de acceso que tienen nuestros consumidores, y en la medida de que esa ecuación se dé, que nosotros esperamos que sí, vamos a transformar inversiones, no es inversión fresca que vamos a traer de 5G, sino que vamos a tomar inversiones que hubiésemos hecho en 4G y las vamos a destinar a 5G. Entonces yo te diría que GPON o FTTH, fibra al hogar, y 5G hacia finales del próximo año, GPON un poquito antes, sí están dentro de nuestra composición nueva de inversiones. Y Santi, ¿comentarios distintos o los mismos? ¿O qué piensan ustedes en términos de cuándo puede invertir? ¿Dónde van a invertir? Son lo mismo. Solo quiero, tal vez un poco volviendo a unas preguntas atrás. La situación nuestra por todos los operadores que estamos aquí,
es difícil, en el sentido de que creo que los tres países tuvimos medidas en el cual no podíamos cortar servicio y en el caso nuestro, como dije, incluso cobrar en largas cuotas sin intereses y sin recargo. Y hoy por hoy cualquiera de las entidades financieras, no encuentro una, no sé si en los países de ustedes, los créditos que salimos a adquirir nos siguen cobrando con las mismas tasas y con los mismos intereses de siempre. Entonces la situación en el caso nuestro es semejante a la de los colegas, difícil. Nosotros tuvimos suerte, habíamos hecho una pequeña inversión en la red móvil, pero esa inversión fue en enero, que pudimos lograr a pagar un poco más a largo, no es 5G, pero sí teníamos pensado nosotros arrancar el 2021 con 5G, ese plan lo hemos dejado de lado y nuestra gran inversión que ya empezamos a hacer ahora y la pagaremos a futuro y el próximo año es GPON, fibra al hogar, porque ahí hemos visto, o sea, hoy lo que vemos es que las personas siguen teniendo miedo al salir, o sea, lo del COVID es algo real y fuerte. Entonces, hoy las personas se quedan en sus casas y aquellas que pueden pagar, o inclusive empresas, prefieren una conexión fibra de alta capacidad con entretenimiento, el cual estamos empaquetando. Así que nuestro plan próximo año es fibra al hogar y vamos a extender eso en lo que podamos financieramente hacerlo. Seguro, eso es algo que estamos escuchando alrededor del mundo. María Elena, estamos llegando, creo que hacia el fin de nuestro periodo. María Elena, quiero hablar de 5G, porque quiero hablar un poquito del futuro. El asunto de este panel ha sido Telco Futuro y obviamente estamos muy afectados por las cosas que hemos experimentado este año en 2020, pero ¿qué están diciendo sus miembros? ¿Qué están diciendo los gobiernos con quienes están interactuando sobre 5G y sobre qué tan rápido, qué tan demorado? Obviamente el efecto de COVID tiene un efecto de demorar, obviamente, pero ¿qué has escuchado entre los operadores y los gobiernos sobre la importancia de 5G, digamos? Sí, hay diversas posiciones y empezaría por el tema de los gobiernos. En general, los gobiernos han reconocido que la pandemia ha ralentizado el desarrollo y va a ralentizar el desarrollo de la 5G. Salvo el caso de Chile, que está con su licitación de espectro radioeléctrico para finales de este año. Los demás países, que es el caso de Brasil, también la retrasó y hay algunos otros países que también han retrasado sus licitaciones de espectro radioeléctrico. Un elemento fundamental aquí es la cantidad de espectro radioeléctrico disponible para 5G también. ¿Cuánto espectro radioeléctrico se está poniendo a disposición? Esta es una tecnología diferente, es una tecnología revolucionaria que requiere mucho espectro continuo y ahí estamos viendo, tal vez en el caso chileno, por ejemplo, observamos que es poco el espectro que se pone a disposición de los operadores. Ese es un tema importante. Y también cómo es que se va a sacar a concurso este espectro. Si este espectro se va a sacar a concurso siguiendo las líneas tradicionales de recaudación, yo creo que los gobiernos nuevamente entrarían en franca contradicción con el estado de la industria y además con los objetivos mismos de desarrollo. Estos son aspectos que deben ser cuidadosamente analizados y me parece que discusiones amplias y transversales tienen que ponerse en primer plano a efectos de que efectivamente se logre en un tiempo la implementación de la 5G en América Latina. La 4G y la 5G van a convivir, eso es otro elemento que es fundamental y que se debe reconocer. También importante que para lograr todo el potencial que tiene la 5G necesitamos despliegues de fibra, porque sin despliegues de fibra definitivamente el potencial que se tiene pues no se podría explotar, que son despliegues que vienen en camino y que probablemente, como aquí señalaban los operadores, son desarrollos que la pandemia misma ha impulsado, pero se requieren.
y además acometer las inversiones para esta nueva tecnología con regulaciones o políticas públicas desfasadas es una apuesta muy difícil realmente de adoptar. Se debe efectivamente hacer un cambio en todo el ecosistema a efectos de que la adopción por parte de los operadores y de los usuarios sea viable. No solo el costo, como ya se señaló, el costo asociado a los terminales, sino también la facilidad para el desarrollo de infraestructura. La infraestructura es muy difícil de desarrollar en América Latina. Esto estamos hablando incluso de infraestructura 4G, que está durando en promedio 365 días un permiso para salir de un municipio. O sea que cuando ya se instala el servicio y puede ser adoptado por los usuarios, tenemos un año de desfase en la demanda. O sea, ya estamos tarde, independientemente de todo. Entonces cuando estamos hablando que la 5G nos multiplica por varias veces, hasta por 10 veces la cantidad de infraestructura, si bien es cierto, es otro tipo de infraestructura, también es necesario pues la flexibilización de la instalación, la posibilidad de tener ventanillas únicas, la posibilidad de tener regímenes de tasación homogéneos en todos los municipios. Son elementos que tenemos 15 años de conversarlos. Sin embargo, en la mayor parte de América Latina aún siguen siendo un problema. Entonces, si queremos avanzar en forma efectiva hacia la 5G, definitivamente todo el ecosistema debe adaptarse y en el corazón de esta adaptación está una nueva generación de alianzas público-privadas, de mesas de conversación y de socialización de estas regulaciones y políticas públicas a efectos de que todo el ecosistema pueda salir beneficiado y todo el ecosistema pueda llevar adelante estas enormes inversiones que en América Latina se estiman que estarán solo para ponernos hoy, sin contar 5G, solo para ponernos hoy a la altura de los países más desarrollados. En un estudio del CETLA tenemos números de 161,000 millones de dólares de inversión. O la inversión se acomete entre todas las partes interesadas o efectivamente no va a ser viable, mucho menos con esta crisis a la que el COVID-19 nos ha empujado. Muy bien, pero 5G tiene sus, obviamente, muchos retos para superar, financieros, política, siempre el problema de los permisos. Pero quiero terminar en una nota un poquito positivo y quiero escuchar cómo ven ustedes su visión de 5G, especialmente si pueden tocar el asunto si 5G va a tener más impacto sobre el mercado masivo o más impacto sobre el mercado empresarial. Hemos visto, como yo dije antes, que por 20 años el mercado masivo ha sido, digamos, el base de crecimiento y quiero saber si 5G están abriendo nuevas posibilidades. Y voy a arrancar con Santi, si puedo. Y evidentemente 5G va a abrir un mundo de posibilidades. Sabemos lo que se puede conseguir con 5G, que es la velocidad, baja latencia y lo que ya conocemos en la industria. Pero yo creo que 5G inicialmente se va a ir más a un mercado no tan masivo y eso se va a ir masificando a medida que podamos tener cosas conectadas. O sea, el Internet, el 5G, lo veo como algo que será masivo cuando la industria sea posible o pueda lograr tener dispositivos en América Latina que permita conectar las cosas. O de lo contrario, creo que más bien se irá orientado a un mercado más corporativo. Gonzalo, rápidamente, que estamos recibiendo la notificación de terminar, entonces rápidamente, 5G, ¿dónde ves? Mira, nosotros en 5G vemos una oportunidad, como te digo, en la medida que los terminales bajen.
de transformar inversiones de 4G en 5G. Nosotros hemos ido como compañía adquiriendo espectro en 4G, como todos saben, de una manera de recaudación desde el punto de vista desde el Estado, pero hoy día existe esa posibilidad con un terminal razonable, en torno a los $200 hacia el próximo año, transformar esas inversiones. Y sí vemos que efectivamente el mercado masivo va a poder provocar el crecimiento de 5G en cuanto a capilaridad, porque va a ir pagándose en la medida que no invirtamos en 4G, pero sí el over the top, digamos, para que crezca, tener formas de crecimiento, tenemos que entrar en el mercado corporativo, sin duda. Es la forma de crecer. Tomás, última palabra. Sí, brevemente, coincido con Santi de que ciertamente el sector negocio va a ser el precursor, la hiperconectividad y el Internet de las cosas de forma aplicada, ¿no? Y hay los casos de estudio de minería, de agricultura, etcétera, donde se demuestra la utilidad y la aplicabilidad, conscientes de que en América Latina pues ese despliegue va a ser un poco heterogéneo. No tenemos mercados todos en los mismos estadios de desarrollo y en consecuencia la adopción va a ser caso por caso. Por eso es que veo que realmente el sector negocio va a ser el catalizador, el viabilizador, y de ahí pues entonces se sentarán las bases para lo que destaca Gonzalo, de que en la medida en la cual los costos de adquisición de terminales o el medio de dispositivo de acceso al consumidor masivo caiga por debajo de ciertos niveles, yo quisiera menos de 100, no 200, pero falta tiempo todavía, ahí sí ya se dará la explosión, ¿no? Lo que ciertamente hay que reconocer es que todo se ha puesto un poco en pausa. Yo creo que lo bueno de eso, retornando al punto de María Elena, es bueno poder seguir educando a nuestros gobiernos y a los reguladores de que el dinero que se pone por anticipado para tener el derecho de explotación de un elemento crítico para la industria es dinero que no se tiene disponible para el desarrollo de la infraestructura. Y es algo que nuestros gobiernos pues conceptualizan pero no aplican. O sea que yo creo que tenemos más tiempo y más oportunidad para seguir vendiendo esa necesidad. Muchísimas gracias. El tiempo se acabó y en el medio de conversación muy interesante. Gracias a Tomás, a Santi, a Gonzalo y María Elena para sus contribuciones. Excelente panel y muchísimas gracias para su apoyo y muchísimas gracias a ustedes para entendernos. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Wally. Gracias. Muchas gracias. Abrazo virtual. Hasta luego. Gracias.